Dice la Biblia que cuando Jesús se bautizó, se oyó una voz del Padre diciendo: este es mi Hijo amado, en él tengo mi complacencia. Me complazco en su obediencia. Así es de que qué bueno que podamos nosotros decir: lo único que quiero es agradarte. Amén. Bueno, pues estamos contentos con Dios también por la vida de nuestros hermanos de Nextralpan que están con nosotros. También Danicia, bienvenida, qué bueno que estés con nosotros. Yo quisiera que alguien de Nextralpan viniera y nos invitara. Tienen su primer aniversario este mes, ¿verdad? Nos invitara a la fiesta que están preparando allá en Nextralpan. Nuestra hermana Iraíz va a pasar, o hermano Soto, ¿qué va a pasar? Mi hermano Evi, ¿quién va a pasar? Bueno, es que todos son líderes allá, ¿verdad? Todos son líderes y bueno, vamos a tener una fiesta el último domingo de este mes. Vamos a ir para allá a celebrar el primer aniversario. Muchas gracias, pastor. Buenos días, hermanos. Que Dios los bendiga. Es un gusto estar aquí con ustedes porque, bueno, aquí estuvimos casi 7 años y bueno, se abrió la misión en Nextlalpan. El 26 de septiembre se cumple el primer aniversario. Bueno, ya próxima semana se cumpliría. La hermana Iraíz y el hermano Sótico, yo vivía ahí en ese lugar, nos obligaron a salirnos. Porque queremos un lugar para adorar a Dios, para exaltarlo. Y gracias a Dios Él permitió que la obra se continuara ahí porque, bueno, la obra había empezado ahí hace muchos años, pero por diferentes circunstancias, pues la iglesia pues dejó de dar su servicio y Dios puso en el corazón del pastor Oseas levantarla nuevamente, ponernos a la familia de mi hermano Sótico, mi familia como responsables de esa misión, y cumplirse un año pues es ver la fidelidad de Dios día a día, ¿no? Son momentos difíciles. Esta situación de la pandemia obviamente ha menguado mucho a los hermanos que han ido, se han alejado, pero como familia hemos estado orando para que ellos vuelvan otra vez. No es tiempo de volver a buscar el rostro del Señor en estos tiempos. Necesitamos de Él y poco a poco se han ido añadiendo otras almas. Y este 26 de septiembre pues los invitamos, están cordialmente invitados para que nos acompañen para celebrar, para gozarse juntamente con nosotros en este primer aniversario. Yo le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. A muchos no los conozco porque son nuevos, a otros sí, pero yo le doy gracias a Dios por sus vidas, que sigan perseverando, que no claudiquen en estos tiempos, sino que todo lo contrario, es aferrarnos a Dios en estos momentos difíciles. Amén. Y pues los invitamos, la familia de mi hermano Sótico, nosotros como responsables de líderes en esa misión, a que nos acompañen. Quedan totalmente, cordialmente invitados. Amén. Gracias a Dios. Gracias, pastor. Gracias, hermano Eri. Pues que Dios bendiga la obra ya y que seamos parte de esta celebración. Siempre hay que dar gracias. Alguien dice: pues ¿qué celebras si no has hecho mucho trabajo? Es que no celebramos el trabajo que hacemos nosotros, hacemos que Dios ha sido fiel para con nosotros. Amén. Amén. Y pues el que persevera alcanza, y lo que es de Dios permanece. Amén. Muy bien, pues vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de 1 de Corintios capítulo 9. 1 de Corintios capítulo 9, verso 16, por favor. El apóstol Pablo fue uno de los hombres usados por Dios para llevar el evangelio a los gentiles, a la gente que no era judía. Y bueno, fue un súper gran evangelista, a tal grado que él pudo decir: todo lo he llenado de la palabra de Dios. Es decir, tenía un récord de evangelizar en su tiempo a todas las regiones que él podía llegar. Y hasta Roma llegó, ¿verdad?, con la palabra de Dios. Todo el mundo de su tiempo lo llenó de la palabra de Dios. Entonces de él tenemos un vivo ejemplo de quien es un evangelizador. Y mire lo que dice aquí la palabra de Dios en este verso. Vamos a leerlo y después oramos al Señor para pedirle que nos esté dando una revelación también de su palabra. Amén. Dice así, 1 de Corintios 9, 16: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí
si no anunciare el Evangelio. El tema de mi mensaje hoy es la necesidad de comunicar el Evangelio. Vamos a orar. Padre, gracias porque podemos exponernos a tu palabra. Te pido que a través de esta palabra seamos animados, motivados a buscar la manera de compartir tu palabra, Señor. Quita todo temor y ayúdanos a entender la importancia que la gente alrededor nuestro conozca del Evangelio. En nombre de Jesús, amén. Bueno, encontramos que los gobiernos buscan solución para la problemática social. Nosotros buscamos solución a veces en consejeros, en psicólogos y en muchos lugares, pero creo que lo único que puede transformar al ser humano es la predicación del Evangelio. Decía el apóstol Pablo en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y podemos ver que el Evangelio puede ser un poder que transforma, que libera. Podemos hacer muchos programas contra el alcoholismo, contra la drogadicción, contra las adicciones en general, pero solamente el poder del Evangelio puede liberar totalmente a las personas. Amén. Podemos hacer programas para que la gente deje de tener conductas incorrectas, pero lo único que puede transformar a la vida de las personas es el Evangelio. Sí, podemos hacer programas para la familia, que para que se fortalezca la familia. Hasta en México ya se instituyó un día de la familia. Sin embargo, la familia sigue batallando porque hay muchas familias disfuncionales, destruidas, y creo que cuando ha llegado el Evangelio, ha llegado a fortalecer y a unir las familias, ¿saben? Porque el Evangelio no divide, el Evangelio une. Y el apóstol Pablo está diciendo aquí, dice, porque me es impuesta necesidad. ¿Qué es algo necesario, hermanos? Algo necesario es algo de lo cual no podemos prescindir, ¿verdad? Por ejemplo, es necesario comer, es necesario dormir, es necesario asearnos. Algo necesario es de lo cual no podemos prescindir nosotros. Y dice aquí que me es impuesta necesidad, es algo necesario, y hay de mí, dice, si no anunciare el Evangelio. Entonces, hermanos, cuando nosotros estamos convencidos de que el Evangelio es lo único que va a hacer el cambio en nuestra sociedad, en nuestra propia vida, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos esa carga que tenía el mismo apóstol Pablo de anunciar el Evangelio. Seguramente usted conoce a alguien que no está en la palabra de Dios. Entonces usted debe de sentir esa necesidad de comunicar la palabra de Dios. Yo quiero hablar de tres maneras de las cuales usted y yo podemos compartir la palabra. ¿Por qué quiero hablar de este tema hoy? Porque en estos meses que se avecinan tenemos muchos programas de evangelismo. Está un billón para Jesús, de salir a las calles a predicar la palabra. Está el Festival de la Esperanza con Billy Graham, que va a ser un programa de evangelismo. Se celebra también el movimiento global de evangelismo y el Día Global de Evangelización ahora en septiembre. Entonces, si Dios está poniendo énfasis en la evangelización, es porque hay una profecía en el libro de San Mateo que dice que será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Dios está preparando, no solamente el enemigo está preparando la plataforma para el anticristo y todas las cosas que se vienen, sino también Dios está preparando al pueblo para que no se quede nadie sin escuchar la palabra de Dios. La Sociedad Bíblica, de la cual tengo el honor de ser parte del equipo promotor de la Sociedad Bíblica, está haciendo esfuerzos por traducir la escritura a todos los dialectos. Bueno, ya no se llaman dialectos, ahora les están diciendo idiomas también, ¿verdad? De nuestro país están traduciendo. Hay organizaciones que están inventando equipos. Por ejemplo, hay uno de tipo celular que se está utilizando para evangelizar en Medio Oriente, porque ya está prohibida la Biblia, ¿verdad? Entonces, a través del celular o algún mensaje, ¿verdad?, por ahí puede comunicar la palabra de Dios. La Sociedad Bíblica está haciendo un esfuerzo por capacitar también gente que aprenda el lenguaje de señas, ¿verdad? El lenguaje de señas, para que la gente que está sorda también
conozca la palabra de Dios. Entonces se está preparando todo para que no haya una sola persona que se quede sin escuchar el mensaje. Y usted dirá, bueno, ¿a mí qué me toca? Pues me toca orar para que Dios me dé la necesidad de compartir la palabra a todos. ¿Cuántos saben que como mexicanos somos muy buenos para recomendar cosas? Si un médico nos sale bueno, todos decimos, ve con tal médico, ¿verdad? Es muy bueno. Si un mecánico nos arregla bien el carro, a todos los que tienen su carro descompuesto, digo, vayan con él, ¿verdad? Sí. Y bueno, no se digan los test, ¿verdad? No test. Los test, cuando vamos y alguien se siente mal, dice, ¿ya probaste este té? De ojo de panche, de té de la hierba de quién sabe qué, a ver, mencióname un té famoso por ahí. Hasta té de ajo, ¿verdad? Con cebolla morada y que jengibre y que... Bueno, yo creo que todos hicimos el intento de tomar esto en estos días, ¿verdad? Que había ese contagio. Pero bueno, hay tés para sacar los cálculos de los riñones, de la vesícula, de donde quiera que estén. Hay tés para dormir, para descansar. Doy gracias a Dios por mi hermana Dina, que siempre que la visito me da un té de las 12 flores para que usted se relaje. Está el té de árnica para los golpes. Ven como todos sabemos, ¿no? ¿Y por qué no recomendamos el Evangelio? Tenemos que tener carga, que se nos sea impuesta necesidad de compartir el Evangelio, y hay tres maneras en que nosotros podemos compartir el Evangelio. La primera es con la fuerza del testimonio. Vamos a mirar Mateo capítulo 5, perdón, Lucas capítulo 4, discúlpeme. Lucas capítulo 4, ahorita vemos Mateo. Lucas capítulo 4, verso 16 al 22, es una descripción de cuando Jesús compartió. Dice así, Lucas capítulo 4, verso 16 al 22. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se leyó el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban ¿qué? ¿Todos daban qué? Buen testimonio de él. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Jesús es el ejemplo de nosotros, el máximo ejemplo. Y él tenía una característica que respaldaba sus palabras. Por ejemplo, dice la Biblia que Jesús, dijeron que él hablaba de una doctrina que tenía autoridad, y no como la doctrina de los escribas. Porque los escribas tenían una característica, que decían y no hacían, ¿verdad? Pero Jesús decía y hacía. Y entonces dice que todos daban buen testimonio. Qué importante es tener un buen testimonio para compartir la palabra de Dios. Seguramente algunos de nosotros hemos cometido pecado, hemos hecho transgresión de la ley de Dios, y hemos ofendido a otras personas con nuestra acción, pero tenemos que luchar porque nos restauremos. Y no solamente nos restauremos, sino que nuestra vida denote o testifique del cambio que Dios hace en nosotros. Y dice la palabra de Dios que cuando Jesús dio su palabra, dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, dice que todos daban buen testimonio de él y decían: ¿no es este el hijo de José? Es decir, lo conocían bien, ¿verdad? Conocían quién era, de qué familia venía.
¿verdad? Y que Él daba testimonio. Entonces nosotros podemos decir que Dios nos ha puesto a nosotros para que podamos dar en primera instancia un testimonio con nuestra vida, no con nuestra palabra. La primera manera de compartir debe ser con nuestro testimonio, que la gente vea el testimonio, que hacemos bien el trabajo, que somos puntuales en el trabajo, que respetamos las leyes, que respetamos la familia, ¿verdad? El simple acto que hagamos en bien de las demás personas va a hablarles a la gente de Jesucristo, ¿verdad? Yo conozco un varón que se entregó a Cristo solo porque veía a una persona que era cristiana, que vivía enfrente de su casa. Dice, yo veía cómo trataba a su esposa. Cada vez que salían, le abría la puerta, la trataba bien. Dice, nada más con eso me entró ¿cómo se puede decir? Una inquietud, una curiosidad, y les pregunté, ¿y ustedes qué son o qué practican? Porque los he visto, su testimonio. Entonces fíjense hasta dónde la fuerza del testimonio tiene un impacto en la vida de las personas que nos rodean, ¿sí? ¿Se ha preguntado usted qué piensa la gente de mí alrededor? ¿Qué piensa la gente de usted? ¿Tiene buen testimonio? O dice, no, ni te acerques a él porque no es buena gente, ¿verdad? Nosotros tenemos que luchar por tener un buen testimonio, y Jesucristo es nuestro máximo ejemplo, a tal grado que en una ocasión, vamos a leer Juan 8:46, se atrevió a preguntar. Juan 8:46, y preguntó y dijo, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Quién de vosotros me redarguye? Es decir, a ver, ¿alguien tiene algo que decirme a mí? ¿Cuántos han oído la frase, todos tenemos cola que nos pisen? ¿Sí? Yo creo que fue lo que les pasó, por ejemplo, a los hombres que vinieron a acusar a la mujer que encontraron en el estado de adulterio, ¿verdad? Dice que le trajeron la mujer a Jesús, y no sé cuántos venían, pero seguramente venía una buena cantidad de hombres, ¿verdad?, para acusar a la mujer delante de Jesús. Y dice que Jesús simplemente les dijo esto: si alguien de ustedes está libre de pecado, empiecen a apedrear a la mujer. Dice que desde el más viejo hasta el más joven empezaron a irse de uno por uno, hasta que quedó Jesús y la mujer solos. Y Jesús le dijo, ni yo te condeno. ¿Jesús tenía autoridad para apedrearla? Jesús tenía autoridad, pero no la apedreó. Dios nos apedrea, Dios nos perdona. Me impresiona cuando Pedro negó a Jesús y se fue a pescar y andaba todo desanimado. Cuando Jesús lo encontró nuevamente, no le dijo, te dije, Pedro, que me ibas a negar, que nada más iba a cantar el gallo 3 veces. No le dijo nada, nada más le dijo, Pedro, ¿me amas? Fue todo lo que le dijo. Y cuando Pedro reconoció y dijo, Señor, ¿tú lo sabes todo? Entonces le dijo, tú sabes que te negué, tú sabes que hice esto, que me desanimé, que ando acá, tú lo sabes todo. Entonces dijo, pastorea mis corderos, pastorea mis ovejas. Es decir, no le dijo, vas a tomar un año de restauración, Inmediatamente dijo, pues retoma tu ministerio, sigue trabajando, pastorea. Dice la confianza que Dios nos tiene, ¿verdad? Dios nos tiene una confianza tremenda, pero Dios quiere que nosotros demos un buen testimonio. Hay una porción que me llamó mucho la atención, que va dirigida para las mujeres, pero tiene que ver con los hombres también. Primera de Pedro capítulo 3 verso 1 y verso 2. Primera de Pedro 3, 1 y 2. Dice así: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados, ¿cómo? Sin palabra, por la conducta de sus esposas. ¿Y cómo es esa conducta de las esposas? Verso 2: considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Esta porción está dirigida a las mujeres, pero también puede ser al contrario, ¿verdad? Puede ser al contrario, que el varón no cumpla, ¿verdad?, con la mujer el papel que le toca, y que
gracias a eso nunca se entrega la mujer a Cristo. Aquí tuvimos un hermano, el hermano Rubén Suárez, no sé si ustedes lo recuerdan, pero él siempre pedía por su esposa porque nunca se quiso entregar a Cristo a su esposa, ¿verdad? A veces pensamos por qué en los matrimonios, ¿verdad? Un lado no se quiere entregar a Cristo. Yo creo que cuenta mucho el testimonio, ¿verdad? Cuenta mucho el testimonio. Yo tuve la experiencia de una persona que que venía a la iglesia y me dijo: hermano, quiero que hable con mi esposo. Mi esposo es el mismo Satanás, ¿no? Es el diablo. Me dice cosas y me hace esto y me hace lo otro, ¿sí? Le dije: sí, hermana, con gusto voy. Y le dijo a su esposo: ¿sabe qué? Que va a venir el pastor y vamos a hacer una comida para que venga. Y entonces ya nos pusimos de acuerdo y llegaron en su coche. Me dice: pastor, venimos por usted. Nada más me subí al coche y ella empezó a decirme: este es mi esposo, es el hijo del diablo, es el que me hace esto. Y todo el camino lo fue atacando. Nos sentamos en la mesa para comer y luego el varón empezó a hablar. Me dice: pastor, ¿ya ve por qué yo no me entrego a lo de ustedes? Porque esta mujer nada más me está diciendo que yo soy hijo del diablo y que esto y que lo otro, y me está atacando todo el tiempo. Entonces cambiamos la asesoría, ¿verdad? Entonces dije: hermana, entonces tenemos que ministrarla a usted. Y ya empezamos a hablar por ella, a decirle: hermana, dice la palabra de Dios que la blanda respuesta aplaca el aire, que la mujer sin palabra puede ganarse a su esposo por su conducta, ¿verdad? Como dice aquí la palabra de Dios, su conducta casta y respetuosa. Entonces, hermanos, ¿se puede ganar a una persona sin palabra o no se puede? Sí se puede. Entonces, la primera instancia para cada uno de nosotros, y creo que es una de las más importantes, es el buen testimonio. Si queremos compartir del Señor, demos primero buen testimonio y la gente solita nos va a preguntar, ¿verdad? Pero si ven que vivimos una vida igual que todos y que no hay una diferencia, entonces, pues ¿quién va a entender la palabra de Dios? Santiago capítulo 3, verso 13. Santiago 3, 13. Dice así, Santiago 3, 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Dice: muestre. ¿Muestre por qué? Por buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Es decir, la sabiduría se muestra, no se dice. Si yo digo soy muy sabio, pero no demuestro nada, entonces quedan sobre palabras. Pero dice aquí que muestre. Muestre. ¿Con qué? ¿Con qué se muestra? Con buena conducta. Muestre con buena conducta, dice aquí la palabra de Dios, sus obras en sabia mansedumbre. Entonces yo les animo a que ahí en su centro de trabajo, ahí en su comunidad, con las personas que usted se junte, sean amigos, sean conocidos, trate de que su testimonio les hable más que las palabras. Si usted es una persona que hace el trabajo con excelencia, usted va a hacer que las personas lo vean como alguien diferente. Pero usted hace las cosas al ahí se va. ¿Sabe que un cristiano debe de quitar de su lenguaje? Pues hay por mientras, ay, Sebastián las arregla, ¿verdad? O el otro día platicaba con el hermano Moy, que hay unos albañiles que echan toda chueca el muro, después, ay, con el aplanado, ¿verdad? Ahí con el aplanado. Y también si usted es medio grillo y llega tarde al trabajo y anda hablando del patrón y después quiere hablar de Cristo, va a estar difícil, ¿verdad? Que le crean. ¿Sí? Que hay que dar gracias a Dios por el trabajo que tenemos. Cuidarlo, no solamente cuidarlo, sino ser responsable. Ay, no, usted no conoce al patrón. Eso no es problema de nosotros. El patrón va a dar cuentas, ¿verdad? Usted, el papel de nosotros es, dice, someterse aún a los que son difíciles de tratar, ¿verdad? Nuestro testimonio hará que la gente glorifique a nuestro Padre Celestial. Dice la Biblia: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos.
Pero también, por otro lado, nuestro mal testimonio puede hacer que la gente blasfeme de Dios, ¿verdad? No quiero nada con Dios. Yo sé que ustedes han leído la epístola de Tito, pero dice Tito que tenemos que evitar que la gente blasfeme el nombre de Dios por nuestro testimonio. Y sobre todo usted conoce lo que eran los fariseos en la Biblia, ¿verdad? Los fariseos, Mateo capítulo 23, verso 13, que Jesús tuvo que hablarles un poquito fuerte. Mateo 23, 13, y les digo así, Mateo 23, 13: mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. ¿Qué es la hipocresía, hermano? ¿Qué es la hipocresía? Falso. La palabra hipocresía salió de un hombre que se llamaba Hipócrates. Hipócrates fue el que inventó el teatro, es decir, representaba cosas que no eran. Y eso es la hipocresía, ¿verdad? Esa es la hipocresía. Y el Señor les dijo a los fariseos hipócritas. ¿Por qué? Dice, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues no entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Los fariseos con su hipocresía, porque decían y no hacían, ¿verdad?, cerraban el reino de los cielos. Es decir, mucha gente no va a venir a los pies de Cristo si nosotros no les abrimos el reino de los cielos con un buen testimonio. Y aparte no solamente dice no los dejan entrar, sino que tampoco ustedes entran, les decía, ¿verdad? Porque ni entráis ni los dejan entrar. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces tenemos que cuidar nuestro testimonio. Tenemos que ser un ejemplo en el área donde estemos, ser buenos estudiantes, ser buenos trabajadores, ser buenos ciudadanos y tener la mentalidad de que somos hijos de Dios, del Rey, y que tenemos que demostrarlo. Dice la Biblia, somos embajadores en nombre de Dios, ¿verdad? ¿Un embajador qué es? Un representante. Entonces nosotros somos representantes de Cristo aquí en la tierra, y si yo hago cosas contrarias a Cristo, entonces no lo estoy representando bien, ¿verdad? La segunda manera en que podemos compartir es, ahora sí, con el poder de la palabra, hablando. Hechos 1:8 dice así, Hechos capítulo 1 verso 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis, ¿qué? Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Me seréis testigos. Un testigo no es solamente el que vio, sino el que habló también, ¿verdad? Cuando hay juicios y llevan un testigo y se queda callado, ¿se lo tomaron en cuenta? No, tienen que hablar también, ¿verdad? Tienen que hablar. Y en el capítulo 4 de Hechos, verso 20, decían los apóstoles, Hechos 4:20, dice: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Cuando habla de hemos visto, habla de experiencias, ¿verdad? Cuando usted tiene una experiencia, ¿quién se la puede quitar? Nadie, porque usted lo experimentó. Siempre he puesto este ejemplo. ¿Cuántos creen en los fantasmas o en los ovnis o en los espíritus chocarreros? ¿Cuántos creen? Si alguien me dice, hermano, es que yo vi un duende que andaba por ahí. Recuerdo a mi hermano Teofilito, ¿verdad?, que decía que cuando estaba en el hospital, los duendes se saltaban en las camas y se burlaban de él y de las gentes que estaban ahí, ¿verdad? Porque los hospitales son como un terreno de demonios, ¿verdad?, de espíritus de muerte. ¿A usted le gusta estar en un hospital? Nadie, ¿verdad? Es terrible. Y el ambiente en las noches, imagínense, los que están internados, ¿no? Sí. Y bueno, yo literalmente nunca he visto un duende, nunca he visto un ovni tampoco, nunca he visto nada sobrenatural, pero si alguien me dice que lo vio, yo le creo porque es su experiencia, ¿verdad? Es su experiencia. Y cuando usted va a testificar de Cristo y habla de su experiencia, ¿quién se lo va a refutar?
Mira, es que yo era borracho y mira ahora, Dios me liberó. ¿Quién se lo va a refutar? Es que tú me conociste, mira, yo era esto, yo era aquello. Entonces eso es una experiencia y no podemos dejar de decir lo que hemos visto y también lo que hemos oído. Tenemos que hablar de la palabra de Dios para que la gente escuche. Dice la palabra de Dios, la gran comisión. ¿Cuántos saben que la gran comisión, el versículo de la gran comisión? ¿Cuántos se lo saben? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Un evangelista estaba diciendo que esta frase de la gran comisión se ha convertido en la gran omisión. Le he quitado la seda. La omisión, porque la gente ya no quiere hablar de Cristo. ¿A cuántas personas les habló de Cristo usted esta semana? ¿A cuántas personas les ha hablado de Cristo desde que se entregó a Cristo usted? Entonces es la gran omisión. Y la primera iglesia, la iglesia primitiva, recibieron este mandamiento: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Pero ellos se quedaron muy tranquilos en Jerusalén, ya no salían de ahí, ya estaban contentos, y la comisión era hasta lo último de la tierra. ¿Qué tuvo que propiciar Dios para que ellos salieran? Vamos a ver Hechos 8.1, es al revés. Hechos 1.8 dice, me seréis testigos, y Hechos 8.1, a ver qué dice. Hechos 8.1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia. ¿Qué tuvo que pasar? Una persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Es decir, dice que la iglesia estaba en Jerusalén, pero fueron todos esparcidos a las tierras de Judea y de Samaria. ¿Y cómo era el mandato? Pues seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y luego hasta lo último de la tierra. Qué tremendo es que Dios a veces tiene que mandar situaciones complicadas al mundo para que uno se sacuda, ¿verdad? Para que uno se active y decía, si hace falta que prediquemos del Señor, si hace falta que la gente conozca el mensaje de Dios. Estaba oyendo una entrevista con un hombre de noticias en la radio, que se llama Joaquín López Dóriga, no sé si ustedes lo han oído. Pero este hombre dice que hicieron una encuesta respecto de Dios, y en la encuesta era esta pregunta, decía: ¿ha cambiado su relación con Dios desde que empezó la pandemia? Y se quedó asombrado porque la mayoría dice que contestaron: ahora creo más en Dios, ahora me acerco más a Dios, ahora necesito más de Dios. Fíjense, el mismo comentarista se quedó asombrado porque la gente dice: ahora la gente está volviendo más gente de fe. Entonces Dios tiene que permitir problemas, situaciones complicadas para que uno obedezca. Aquí vemos la amenaza de Saulo, ¿verdad? Dice que consentía en su muerte. Estamos hablando de la muerte de Esteban, el primer mártir, ¿verdad? Por causa del evangelio. Y fueron todos esparcidos, dice, por todos lados, ¿verdad? Entonces la iglesia estaba siendo asolada, estaba siendo perseguida. No esperemos que haya persecución para que uno comparta la palabra. Hoy tenemos el privilegio de compartirla por las redes sociales, pero ya sabe que la gente de Facebook y de otras redes que se usan ya están pensando en prohibir, ¿verdad?, que se transmitan mensajes, ciertos mensajes, ¿no? Es decir, nos tratan de callar por diferentes medios, ¿verdad? Desde la Secretaría de Gobernación, hoy que ya desde acá no podemos hablar un mensaje contra gente, grupos minoritarios como la comunidad LGTB y todos ellos, que no podemos hablar que es pecado porque es discriminación. Es decir, nos están tratando de callar. Pero nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. No tengamos temor de compartir la palabra. Al contrario, tengamos valor, porque no estamos compartiendo un mensaje de nosotros, estamos compartiendo un mensaje que Jesús
le da a la gente. Y cuando dijo Jesús, ustedes no se preocupen si lo rechazan, me están rechazando a mí. Si es que háblenle al taxista, háblenle al carnicero, háblenle al lechero, háblenle a todo el mundo. Y si usted no tiene facilidad de palabra o no tiene bases para compartir, pues simplemente háblenle de lo que Dios ha hecho en su vida, o díganle Dios te bendiga, busca a Dios, y ya compartió una palabra. Amén. Compartir la palabra tiene que ser con cautela. Vamos a mirar 1 de Pedro 3:15. 1 de Pedro 3:15 dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Cómo tenemos que compartir? Dice, primeramente, vamos a prepararnos. Dice, estad siempre preparados. Tome cursos de evangelismo, lea más la Biblia, sepa más bases bíblicas, prepárese, pero también dice que hay que presentar nuestra defensa con mansedumbre y reverencia. Hay mucha gente que cometemos el error de ofender a las personas. Si usted no ofende a las personas, les va a cerrar la puerta, ¿verdad? Si alguien tiene imágenes, por ejemplo, no va a llegar y baje sus monos y quite esto y ya. Conozco un hermano que un día me dijo, ¿por qué no pasamos por esa estatua grande que había por allá por el lago de Guadalupe, dice, y la tumbamos? O la apedreamos, a ver qué hacemos. No, hermanos, eso no se trata. Hay que respetar la creencia de cada quien. Hay 3 temas con los cuales no se puede a veces debatir, ¿verdad? ¿Cuáles son? Fútbol. Política y religión. Fútbol, política y religión no se puede discutir, ¿verdad? Reconocemos que hay unos que no saben de fútbol y le van a... Mejor no digo aquí. A ver cómo ahorita. Tenemos que hacerlo con mansedumbre, porque el evangelio no es para andar peleando, ¿va? El evangelio no es para que usted llegue y empiece a generar una discusión con las personas. Con mansedumbre y reverencia. Reverencia. Respete la creencia de cada quien, respete la forma de creer en Dios, porque si ellos creen en ídolos que no ven, ni oyen, ni caminan, no es porque eso sea correcto, sino es porque no han conocido al que sí oye, y al que sí ve, y al que sí camina. Es más, en la sociedad hay un dicho que dice que el que no conoce a Dios, a cualquier santo se linga. ¿Verdad? Eso dicen, todos dicen así. Entonces hace falta conocer a Dios para que puedan dejar todo eso. Yo he sido testigo, hermanos, que personas que aquí se han entregado a Cristo, ni les tocamos el tema de los ídolos, y de repente llegan con un costal y dicen, aquí tengo todo. ¿Y qué pasó? No, ya me di cuenta que solamente hay un Dios vivo. Pero se dan cuenta por ellos mismos, porque si usted les empieza a decir tienes que dejarlos, a lo mejor los quitan por obediencia o lo que sea, pero tienen que sacarlos del corazón. ¿Saben que los israelitas que salieron de Egipto, porque Egipto no salió de ellos? Estaban tan acostumbrados a todo lo que hacían ahí. Y hay una gente que puede dejar cierta práctica, pero si no la saca del corazón, tarde o temprano va a volver y va a volver. Entonces hay que hacerlo con reverencia, con respeto, porque sabemos que la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Isaías 55, 10 y 11. Isaías 55, 10 y 11. Dice la palabra de Dios, Isaías 55, 10 y 11: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Así será mi palabra que sale de mi boca. Es decir, nuestra boca está siendo simplemente un instrumento
para la palabra de Dios. Y dice, no volverá a mí vacía. No sé si usted recuerda la primera vez que alguien le habló de Cristo, se quedó pensando en eso, ¿verdad? Algunos de ustedes hasta se fueron a dormir y les vino como el sueño, ¿verdad? De que, ¿por qué me dirían esto, ¿verdad? ¿Qué querrán decirme con esto? ¿Verdaderamente sí existirá? Empezaron a cuestionarse, ¿verdad? Porque la palabra de Dios siempre tendrá un efecto. Por eso nunca deje de hablarla. Ay, hermano, es que yo les he hablado mucho, si no veo que ni uno se acerque, usted no se preocupe. Me impresionó hace como unos 3, 4 años que recibí una llamada por teléfono en el Día del Padre. Y pregunté quién era, me dijo, soy fulano tal, usted no me conoce. Usted no me conoce, pero usted fue a predicar a una iglesia, dice, en mi ciudad, y yo ahí conocí de la palabra de Dios, usted es mi padre espiritual, me dijo. Después de 3 años se entregó a Cristo, después de 3 años de que me escuchó a mí hablar. Yo de momento pensé que nadie se había entregado a Cristo, ¿verdad? Por ahí anda en el internet una ilustración sobre el pastor que fracasó. ¿No han visto esa? ¿Verdad? El pastor que fracasó fue aquel que dijo, pues no, solamente tengo 2 o 3 personitas aquí. Y después oyó los testimonios de lo que Dios hizo en esas personas. Y no fue un fracaso, porque nunca va a ser un fracaso comunicar la palabra. Amén. Nunca. ¿Cuándo van a aceptar? Usted ni se preocupe, porque ese es el trabajo del Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo se va a encargar de que la gente recuerde la palabra que usted le compartió. La tercera y última manera de compartir la palabra es usando otros recursos. Por ejemplo, hay libros, hay Biblias, hay música que hablan de Dios. Escuché un hermano que dio un testimonio de cómo se convirtió y dice que a él le gustaba meterse mucho a una cantina, y ahí estaba, y una persona que había conocido de Dios quería compartirles a sus amigos que estaban en esa cantina, pero nadie le hacía caso. Nadie le hacía caso. Yo tuve un amigo, el hermano Víctor Peregrino, él cayó más de 25 veces a la cárcel y tuvo que huir del país, fue a Estados Unidos por maleante, ¿no? Pero allá conoció del Señor, se entregó a Cristo, se preparó, y Dios lo envió a México y lo envió a la colonia donde él se había convertido. Y dijo, pues ¿dónde están todos mis amigos? Dijo, ya sé, están en el billar. Y se fue al billar y empezó a jugar billar con sus amigos y empezó a hablarles y empezó a ver su primer grupo de estudio bíblico en el billar. Porque a veces nos cerramos, ¿verdad?, a ciertos lugares, pero pues Dios es muy creativo también, ¿verdad? Y de ahí nació una iglesia que yo pastoreé por 3 años, que después compraron un cine y ahí en Nezahualcóyotl, porque él era misionero nada más. Entonces me dijo, ¿quieres venir a pastorear? Y yo estuve pastoreando ahí y había mucho fruto del trabajo que él había hecho, de que les había hablado del Señor, ¿verdad? Entonces Dios es creativo, hermanos, y se puede usar muchos medios, ¿verdad? Por eso decía que hay música, y les termino de decir de este hombre que quería compartirles a los de la cantina. Como nadie le hacía caso, dice que optó por sentarse 1 hora afuera de la cantina y llevó una grabadora de esas que portátiles, ¿verdad? Y ponía cantos cristianos. Y los cantos, ¿saben qué hacían? Se metían a la cantina. Y dice que una ocasión salió uno y dice, oye, qué bonitos cantos tienes, ¿de qué se trata? Háblame de eso, ¿verdad? Y ahí nació este evangelista que estaba compartiendo su testimonio, que así se entregó a Cristo, le llegó el mensaje hasta la cantina. Entonces tenemos que ser creativos. Y los hijos de las tinieblas son audaces, sagaces, y meten el satanismo y todo por todos los medios. ¿Por qué los cristianos no? ¿Saben que las redes sociales es un buen instrumento para evangelizar? En vez de hacer chismes y de poner cosas que no edifican, pues úsenlo para compartir un mensaje de Dios. Hay folletos,
hay muchos recursos, ¿verdad?, que se pueden utilizar, y dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo capítulo 4 verso 1 y 2. 2 de Timoteo 4, 1 y 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. ¿Qué le estaba encareciendo? ¿Qué le estaba encargando? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Es decir, hazlo a tiempo y hazlo fuera de tiempo, hazlo adentro de los templos, hazlo afuera de los templos, hazlo en tu casa, hazlo donde puedas. Te encargo que lo hagas. ¿Por qué? Porque el ganar almas, hermanos, es de sabios. Termino con esta porción. Proverbios capítulo 11 verso 30. Proverbios 11:30 dice así: Proverbios 11:30, el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. ¿Qué fruto estamos llevando, hermanos? Sería la pregunta. ¿Qué fruto estamos llevando? ¿Estamos llevando fruto de almas delante del Señor? Entonces el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Dios quiere que cada uno de nosotros ganemos almas. No dejemos entonces de predicar, de compartir la palabra. Hoy quiero, como el primer domingo de septiembre, compartir con ustedes alguna literatura, para que cada domingo usted se lleve literatura diferente y la haga llegar a alguien que usted piense que lo necesita. Tenemos literatura para niños, porque los niños también necesitan de Dios, ¿verdad? Tenemos literatura para jóvenes, tenemos literatura para las mujeres, tenemos literatura para la familia en general. Entonces quisiera que cada domingo usted se llevara una literatura diferente, todos, ¿verdad?, y que la puedan compartir, y que al final del mes podamos decir, pues yo al menos le hablé a alguien, ¿verdad? Es decir, es la parte activa. Ahorita el mensaje quedó en teoría, ¿verdad? Pero la parte activa es cuando usted va a salir de aquí y usted va a tener la oportunidad de compartirle a alguien. ¿Sabe por qué usted y yo estamos aquí? Porque alguien nos compartió, ¿o no? Algunos solamente recibieron de parte de Dios directamente, o como aquel, ¿verdad?, que la música le llegó, pero alguien nos compartió, alguien nos dijo, ¿verdad?, Cristo te ama al menos, ¿verdad?, Dios te está buscando, acércate a Dios, no sé. Hay diferentes maneras que Dios llama, pero la mayoría estamos aquí. Hay excepciones, pero la mayoría es porque alguien nos habló, alguien nos comunicó. Así es que, ¿qué le parece si oramos y le pedimos a Dios que nos haga sentir la necesidad de compartir el Evangelio? Y que podamos decir como el apóstol Pablo: ay de mí si no anuncio el Evangelio, que es poder de Dios, que son buenas noticias. Estamos tan llenos de malas noticias, hermanos, pero el anuncio del Evangelio es buena noticia para la gente. Padre, gracias porque siempre te interesas por hablarnos y motivarnos, Señor. Sabemos, mi Dios, que hay mucha gente que necesita de ti, y estamos convencidos que el cambio en México, en nuestra sociedad, en nuestras familias, no vendrá de ayudas humanas, sino vendrá de la predicación del Evangelio. Lo que la gente necesita escuchar es tu palabra, Señor. Lo que va a hacer que la gente cambie es tu palabra también, Señor. Padre, como lo hiciste con Nicodemo, como lo hiciste con Zaqueo, como lo hiciste con el apóstol Pablo cuando tuvieron un encuentro personal contigo, que sus vidas fueron cambiadas, transformadas de una forma radical. Padre, que la gente entienda que el único poder que cambia es el Evangelio. Ayúdanos a compartirlo en todas partes, en todo lugar y en todo momento, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.